Bueno, vamos a continuar con el proceso de explicación de dónde venimos hacia dónde vamos, sobre el proceso de colonización que nos ha mantenido hasta hoy la oligarquía y los imperios todos, porque seguimos dependiendo, como dije, de Europa, de la parte del eurocentrismo como, como imperios, potencias ahora tecnológicas, y ahora también del imperio norteamericano desde hace 200 años hacia acá, desde la independencia hacia acá, con su constante injerencia en nuestras políticas nacionales. Vamos a hablar hoy en particular sobre lo de los ataques económicos que he dicho que nos aplican cada 30 años. Voy a comenzar, son cuatro capítulos. Voy a comenzar con este de la Guerra de las Monedas. Eh, Son cuatro capítulos de la Guerra de las Monedas. Después vienen los barquitos imperiales, que son tres. Después viene la élite monárquica empresarial de la MUD. Y así vamos a irlo desarrollando hasta después volver a caer en el capítulo número 8 de la Revolución Bolivariana, ya entendiendo lo que es el proceso anterior y lo que es la oposición actual hoy en día, no solo nacional, sino la oposición mundial, que son casualmente los que nos hacen los bloqueos, las sanciones y las incursiones navales y todo esto. Ahí tenemos a Estados Unidos tratando de hacernos un bloqueo similar al de que se le hizo a Cipriano Castro. Y cada 30 años esto se hace. Eh, ya lo voy a explicar en este análisis de los barquitos imperiales, que viene más adelante después de estas cuatro entregas que voy a hacer sobre la Guerra de las Monedas. Entonces comencemos desde las etapas de un imperio, ¿no?, que van desde la moneda de oro hasta los papeles sin fondo. En este caso, Estados Unidos comenzó con el respaldo en oro y ahora tiene papeles sin fondo. El Imperio Romano igual empezó con las monedas en oro, acuñadas en oro, y terminaron con unas acuñadas en bronce, en cobre y así. ¿Por qué? Porque se les devalúa, pierden sus riquezas y necesitan acuñar monedas en base a... Entonces comienzan a respaldarse más en la parte guerrerista, en la parte militar, que es lo mismo que le está pasando a Estados Unidos actualmente. Muchas veces he repetido la consigna de que la historia tiene todas las respuestas, como lo dije anteriormente, y en cada investigación que realizo, esa premisa se comprueba. Pues. Este análisis va desde las monedas de oro, pasando por el patrón oro y terminando por el billete o el papel moneda, que no lo inventaron los europeos, no, la imprenta no la inventaron los europeos, sino los chinos. Tanto el papel como la papel moneda, como la imprenta, la inventaron los chinos, y así como la pasta, hasta el cepillo de dientes inventaron los chinos. Y todo eso se lo robó Europa, y entonces ellos dicen que son el país desarrollado. Que Europa realmente no es mucho lo que ha aportado, digo, a la modernidad, más que el capitalismo como tal, porque pues todo se lo han robado. Y en este análisis, bueno, vamos a ir viendo cómo ha sido este proceso. Entonces, desde la moneda de oro al billete sin fondo, al papel sin fondo, como una manera de especulación de inescrupulosos imperialistas de cada etapa. Pues. A lo largo de la historia mundial ha habido decenas de imperios, ninguno ha sido bueno ni eterno, ni siquiera el imperio chino, que duró casi un milenio, pero no fue eterno y a su momento cayó. Pues. Luego, este imperio repitió por 400, 500 años, hasta el año 1912 más o menos, y terminaron siendo colonias, y así. Todos los imperios básicamente han sido colonias en algún momento, exceptuando Estados Unidos ya como imperio, Inglaterra e Israel. Israel, desde el momento en que tomaron su cuestión, ellos han querido expandir su territorio, así como
Los turcos ahora quieren expandir su territorio hacia Siria, así como que es el Imperio Otomano, así como los marruecos han querido expandir su territorio, el Imperio Marroquí. Y todos estos imperios han querido tratar de volver a tomar el poder, pero no es tan fácil como era antes. Eh, en Occidente eso no ocurrió, pues tanto en Medio Oriente como en Europa hubo decenas de imperios, como dije, que duraron poco. Así vemos, por ejemplo, que el imperio chino tenía inicialmente respaldada su moneda en oro, que de hecho era de oro, pero en su decadencia comenzaron a crear monedas en otros metales hasta que inventaron el papel moneda. En este caso ellos también hacían unas tablillas de cambio equivalente a cheques, pues las tablillas eran equivalentes a cheques, de estos ahí en los museos en China. Todo el cuento de que este sistema facilita el intercambio fue una mentira para esconder la falta de soporte de esas monedas en las arcas de los reinos y de los imperios, como ya ocurrió con los Estados Unidos en la actualidad. Luego, bueno, Estados Unidos es uno de los que más debe dinero en el mundo. De hecho, el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos es China. Solo lo que le debe a China para Estados Unidos pagar tendría que entregar todas sus empresas, todo su territorio y todas sus tierras y todo. Literalmente terminarían ellos viviendo en el aire. Porque tendrían que, para poderlo pagar en bienes, no pueden, no tienen con qué. No hay forma ni manera. Imagínense si cobra todo el resto del mundo todo lo que tienen, más todo el dinero circulante sin fondo que tienen ellos ahí, que no tiene ningún sentido. Este sistema del dinero SWIFT, en su momento, del dinero fiat, digo, y el sistema SWIFT se va a acabar con las monedas, con los Bitcoin, con la blockchain. Ya Venezuela fue el primero impulsor de esto con las monedas nacionales, por supuesto, ya que ya existía el Bitcoin y otro Ethereum y otras monedas virtuales, pero ninguna respaldada por un Estado. En este caso, Venezuela fue el impulsor, el que dio el ejemplo con el petro, gracias a la idea de Chávez, y actualmente lo están siguiendo China, Rusia y otros países. Ya Rusia, de hecho, tiene en prueba su sistema. El petro no ha sido tan efectivo porque tenemos un bloqueo mundial que nos imposibilita de verdad llevarlo a un término más avanzado, pero a China y Rusia literalmente es imposible bloquearlos como tal. Y menos si ellos hacen intercambios entre ellos, porque ellos de por sí solos son tan grandes y si hacen un acuerdo con la India, por ejemplo, ya tendrían la mitad de la población mundial. Entre la India y China tienen casi la mitad de la población mundial. Entonces, estas deudas en aquellos momentos hicieron que Europa y Rusia perdieran la mitad de los territorios y caer en el momento que duró 600 años, que terminó adoptando deudas con Europa y con Rusia. Estas deudas chinas acabaron con el imperio. Cuando vamos al imperio romano, este pasó las mismas circunstancias y comenzó a restar oro de las monedas. Primero le quitaban un pedacito, después empezaron a empezaron a mezclarlo y cuando creando monedas de otros metales después, como ya dije, cobre, como el aureo, que es el denario, que era de plata. El aureo es el de oro, el denario es el de plata y el cestérico o cestercio, algo así, que era el que era de bronce. El dupontio era de bronce también y el as era de cobre. Metales más baratos, más fáciles de conseguir y eso implicaba ya de por sí una devaluación. De ahí el poder de los cruzados, que se quedaron con las monedas de oro como cobro por las guerras que estos hacían y que los demolieran los bárbaros hermanos, que igualmente sirvieron de mercenarios. Fíjense que los romanos utilizaban a los bárbaros, a los alemanes, como mercenarios, a los hermanos, muy similar a lo que están haciendo los norteamericanos ahorita. Esto lo hacía el Imperio Romano.
Lo han hecho todos los imperios, han utilizado mercenarios para eso, pero estos mercenarios a su vez terminan siendo los que los destruyen. La constante en la caída de todos estos imperios fue la excesiva expansión a través de la guerra y apoderamiento de territorios que luego no podían controlar, por lo que se les revirtió en medio de un endeudamiento que les forzó a crear moneda sin soporte en oro ni plata, y les hizo perderlo y al terminar abandonándolo o estrangulándolo con otros imperios. En mi página, en mi blog, ahí tienen las muestras de los papeles moneda, de los billetes, de los bonos, de los pagos. En Venezuela se utilizaban unos bonos de la Standard Oil, y se utilizaban creo que la electricidad de Caracas, de estos ricos. Ellos eran dueños de los papeles moneda, imagínense cómo era. Eso fue hasta que creo que fue Guzmán Blanco el que decretó la moneda nacional y como tal y quedó implementada como tal. Claro, dependiendo siempre del imperio norteamericano, porque no querían la moneda que había creado el Libertador. Entonces cabe mencionar que el patrón oro se utiliza solo para las monedas metálicas y tiene unos variables menores para el menudeo, basados en la plata, que valen menos, y en otras monedas de otros metales que valen muchísimo menos progresivamente. Hoy en día, con la sistematización, la tecnología, se podría utilizar papel moneda basado, soportado en las reservas de oro que existan en las bóvedas de cada banco nacional. Cada uno de estos usos de la papel moneda tendría entonces inscrito específico la potestad del canje en oro. El papel moneda de Estados Unidos lo tenía y lo quitaron, y entonces ahora te dicen confía en Dios, y confía en Dios que te lo van a pagar. Cuando vayas a pedir el cambio de eso a un valor tangible, no vas a tener nada, te van a decir, bueno, fúmate el billete. Es lo que la gente no termina de entender, que el papel moneda no tiene ningún tipo de valor más que las bombas que ellos tienen. Que tarde o temprano eso no va a valer nada tampoco, porque va a haber un sistema suficientemente de defensa mundial, suficientemente avanzado como para que esto no pase. Entonces la única parte complicada es las bombas atómicas, que también llegará un momento en que se podrán anular de alguna u otra manera. Habrá una manera de quitarle la radioactividad para que las bombas no exploten como bombas atómicas. La tecnología va a ir avanzando en ese sistema, aunque yo temo que va a avanzar en este momento hacia otro sistema, que es el de la eliminación del ser humano, porque quieren eliminar el exceso de población, que ellos dicen, reducir la población del mundo, y en esta pandemia la están aprovechando para el despido masivo de las personas y introducir maquinaria, que la tecnología, la mayoría de la gente celebra la tecnología. Yo hay ciertas tecnologías que no celebro, hay algunas que sí, otras que no. Por lo menos las tecnologías hacia el ser humano, en pro del ser humano, son muy buenas, pero las que le quitan el empleo al ser humano y la calidad del trabajo de la manualidad, no estoy muy de acuerdo con ellas. Pero la tecnología de los ricos es así, pues. Entonces, para ellos, como decía en un video anterior, nosotros somos mercancía, somos mano de obra, somos recursos humanos, no somos recursos económicos, ni somos recursos materiales, ni somos recursos empresariales, sino recursos humanos, somos un perol más. Entonces, Venezuela en particular tiene las mayores reservas de torio, de oro del planeta, de plata y de todas estas cosas, y somos definitivamente el objetivo del imperio, porque ya no tienen con qué soportar ni su deuda ni su economía. De ahí el impulso que nos tienen ahora. Entonces, el valor hay ciertas monedas, por ejemplo, que salían antiguamente, que tenían el valor de las compañías. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo uno que era del Banco Caracas, que el Banco Caracas tenía su propia moneda. No he buscado quién era creo que era de la empresa de María Corina Machado, de los Zuluaga. Y bueno, y también familia de los Mendoza, es la misma gente, todos ellos se emparentaron entre ellos como una monarquía, pues. La monarquía, los reyes se casaban con los reyes, los duques y los condes, eran todos primos y se casaban entre ellos, y así hace la oligarquía, se casan entre ellos
Esto se rompió fue cuando vinieron ellos perdieron mucho poder económico por las revoluciones en Venezuela, que nosotros hemos sido insistentes en la libertad económica y el desarrollo del pueblo, y les hemos ido quitando siempre poder económico, que es lo que más lo sostiene a ellos. Y para la época de Pérez Jiménez, que vinieron los inmigrantes extranjeros, sobre todo los europeos y los árabes, los chinos, ellos se pudieron adquirir mucha riqueza en función de la corrupción, por supuesto, que vino posteriormente en la Cuarta República, y estos se emparentaron tanto con los políticos como con la oligarquía. Ahí es donde ustedes ven, por ejemplo, a un hijo de libanés, de árabe, como Ramos Alub, casado con una italiana como la esposa de él, pues empresaria. Y el hermano de esta a su vez casado con un oligarca venezolano. Entonces ellos así entre ellos se casaron. Entonces, como decía, la compañía de María Corina Machado tenía su propio dinero. Ellos no usaban el bolívar, ellos usaban la moneda del Banco Central del Banco Caracas, que era parte de la compañía de ellos, como la electricidad Caracas. Entonces Estados Unidos se forjó como imperio desde casi su independencia, y ha controlado toda América como su protectorado, como sus colonias o su patio trasero, como nos llaman. Esto fue las 13 provincias, primeras provincias, 11, 13, no me acuerdo cuántas eran, y de ahí se fueron expandiendo aquel cuento del Medio Oeste, que los vaqueros y todo aquello. Lo que fue una invasión de todo el territorio Aviala, que era un territorio poblado por indígenas, y después el territorio mexicano. Y así se han ido expandiendo, así dominaron Puerto Rico, colonizaron Hawái, colonizaron Puerto Rico, colonizaron la parte de la Florida que era Aviala, toda esa zona sur del actual Estados Unidos de Norteamérica, o ellos Estados Unidos, América, como se llaman ellos, porque para mí yo no soy americano, yo soy Aviala, yo no soy colonia de nadie, y eso también lo explicaré más adelante mejor. Entonces, eso ha durado desde entonces unos 200 años, y su expansión ha sido casi global en medio de solo 16 años de paz que han tenido, 240 años de independencia. Todos los demás 126, 24 años, 124 años, 224 años han estado ellos en guerra, y solo 16 años han tenido paz. De hecho, se hicieron guerras entre ellos mismos en su independencia, como la guerra civil, en donde fue que inventaron aquello de lo de las monedas, de que hay que quitarle el papel moneda al enemigo para que se le destruya la economía y eso cause el descontento interno en su población. Ahí es lo que nos están aplicando a nosotros, se lo aplicaron ellos mismos, el norte se lo aplicó al sur cuando la guerra federal de Estados Unidos, la guerra civil de Estados Unidos. En algunas épocas era más de una guerra al mismo tiempo, como en la actualidad, que interfiere, ingiere o asedia, sanciona, bloquea, ataca, invade y destruye más de 70 países al mismo tiempo, donde se incluye Venezuela, que es donde estamos sancionados. Ahorita nos quieren mandar los buques, nos mandan mercenarios por acá, tenemos los traidores nacionales, los apátridas. Tenemos una serie de ataques, pero todos vienen de Estados Unidos, y su papel sin valor alguno, que todo el mundo lo ve como si fuese un dios. Entonces esta espiral nace desde hace unos 70 años, cuando Estados Unidos, en medio de eh, una de sus consecutivas crisis económicas, como ha sido cada cierto tiempo, y como han tenido todos los imperios por los costos de las guerras, se vio en la imperiosa necesidad de crear papel moneda, de imprimir papel moneda, y ellos impulsaron realmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde mi punto de vista, porque la idea era destruir el aparato industrial de Europa, que era su contrincante industrial, y entonces quedó Estados Unidos solo como el único aparato industrial del mundo en esa época, y se le dio la potestad de que el papel moneda fuera de ellos, porque era el único que tenía estabilidad. Error de los europeos, que terminaron siendo colonizados, porque ahora son colonias económicas. Crearon su euro después, pero no ha tenido el auge porque Estados Unidos se ha ocupado de hacerle la guerra, y de que de paso ellos han tenido que soportar la moneda norteamericana porque es su mayor consumidor,
Estados Unidos le compra a Europa en base a el dinero sin respaldo que le entrega al resto del mundo. Entonces Europa y Estados Unidos son los que son ricos y nosotros muertos de hambre porque tenemos un papel moneda que no vale nada y nos devalúan nuestras monedas para que su papel moneda valga mucho y resulta que realmente no vale nada. Ese mismo caso no se ve con referencia al euro o a otras monedas. Entonces, Estados Unidos en el año 60 se ve la imperiosa necesidad porque Europa comienza a pedir su oro que tenía de reservas en Estados Unidos. Eso lo empezó Charles de Gaulle creo que fue de Gaulle, francés, pidió su oro y entonces después siguieron los demás países, Alemania y los demás países, y entonces ellos decidieron que no respaldaban más en el oro y impusieron el petrodólar. Resulta que el petrodólar Estados Unidos no lo soporta con nada porque ellos son solamente el consumidor, sino que lo soportó fue Arabia Saudita, que soportó al imperio. Y esto creó un desfase que, bueno, vean a dónde nos llevaron ahorita, a que el petróleo cueste menos 40, llegó a costar menos $40 el petróleo, o sea que había que pagarle a los norteamericanos $40 para que se lo llevaran, para que ellos se hicieran más ricos produciendo con el petróleo y después nos venden los productos a nosotros, además de que nosotros le pagamos al producto, le pagamos al petróleo, porque se lleven el petróleo, le pagamos al producto después para que nos lo traigan, le pagamos los fletes, le pagamos los impuestos, le pagamos las patentes, así cualquiera se hace rico. Una estafa total y absoluta. Ahora, y aquí el detalle de todo lo que descubrí. Esos periodos, en todos los casos, ha durado unos 100 años. Estados Unidos tuvo su primera crisis financiera en el 1929, y la fecha ya lleva más de 90, un poquito más de 90 años. ¿Ok? Y hoy en día, tras otros análisis y datos que se obtienen, Estados Unidos tiene reservas petroleras para unos 5 años. Eso es lo que tiene Estados Unidos bajo la tierra. 5 años de petróleo, a 20 millones de barriles de petróleo que consumen diario, les quedan reservas para 5 años. Su moneda ya no tiene soporte en oro, sino que es puro papel sin respaldo del Estado, porque la Reserva Federal es privada, no es pública, no es del gobierno, y cuando se declare en quiebra no podrá cobrarse nada. La Reserva Federal está a punto de declararse en quiebra, ya que circula, bueno, está en forma de deuda en todo el mundo, y está la cantidad que no tiene reservas para soportar. Lo que ya expliqué, usted le quita todo el territorio, las empresas, las casas, los carros, la ropa a la gente y todavía no tienen un dinero para pagar todo lo que deben. Usted agarra todas las reservas de oro del mundo, tanto en los bancos como lo que hay en tierra, y no paga el dinero que tiene Estados Unidos circulando. Entonces, esto resultaría en una crisis de dimensiones incalculables, que sobre todo para las potencias europeas sería desastroso, y los países pequeños que no tienen reservas en oro, que solo son de la ruta de la seda, solo la ruta de la seda los podría apaciguar, pues. O sea, los chinos soportar esto, porque los chinos de por sí son ellos solos un mercado. Los chinos, mientras tanto, están atacando con su moneda respaldada en oro, y su moneda virtual, también respaldándolo como ahora los mayores consumidores de petróleo, porque ya pasaron a Estados Unidos, ya pasaron en la producción tecnológica de Estados Unidos, ya son, ya son más potencias, ya son el imperio naciente, y si lo unimos a Rusia, que tiene la parte militar y una buena parte económica también, porque es la naciente potencia euroasiática en la parte económica y tecnológica, entonces entre China y Rusia serán el nuevo imperio, pero ellos no tienen esa visión hasta ahora aparentemente que tiene Estados Unidos de dominación y de saqueo de los países. Ellos hacen negocios y ya. Claro está que, por ejemplo, Chávez hizo unos acuerdos con China. Yo no creo en imperios, ninguno son amigos, ni Rusia ni China, eso hasta que le toquen sus intereses. Nunca van a perder sus intereses por sobre los nuestros. Ellos en el momento que lo ameriten, que sus intereses se toquen, se nos van a voltear. Eso es sencillo. Entonces, China
acordó con Chávez la transferencia tecnológica y yo no veo transferencia tecnológica por ningún lado. Yo hasta los momentos veo unas ensambladoras como las de Yutong, pero siguen viniendo los repuestos y las piezas de China. No veo que se construyan las piezas acá. Esas son cuestiones que hay que corregir en su momento. Bueno, lamentablemente Estados Unidos con sus sanciones no nos ha dejado y hemos tenido que agarrar lo que hemos podido y más nada, pues seguimos cayendo en el mismo pote. Luego de esto, entonces, los chinos atacan con su moneda. Ahora le quitan el monopolio del petrodólar con el petroyuan a Estados Unidos. Y además de eso lo soportan en oro. La lógica, por razones obvias de confianza y sensatez, es que todos asuman el yuan como moneda de reserva primaria y de intercambio comercial, aún más en medio del plan de la nueva ruta de la seda, con el alcance mundial y el fin del imperio actual, pues, el imperio de Estados Unidos. De ahí la guerra económica que hay actualmente entre Estados Unidos y China y las demás potencias industriales, Europa mismo, que como explicamos en el otro análisis, está respaldado militarmente por Rusia como complemento del nuevo imperio plurinacional. Ojo, Venezuela juega un papel muy importante porque tiene las reservas más importantes del mundo de todos esos minerales que el nuevo imperio naciente va a necesitar y tiene que estar de buenas con nosotros o invadirnos igual que hacen Estados Unidos. Las dos opciones están sobre la mesa, como dicen los escuálidos. Entonces, los venezolanos, como mayores y variados poseedores de estas reservas y de recursos mundial, podemos entrar dentro del nuevo grupo de los BRICS como uno de los socios más importantes, al igual que Sudáfrica y otros países de Latinoamérica, pero sobre todo Venezuela, que es un país chiquitico, pero tiene las riquezas que nosotros caminamos sobre las riquezas. Nosotros somos el Edén del mundo. Aquí hay todo. Aquí no, tenemos los 4 climas, tenemos la selva, tenemos aire, tenemos agua, tenemos todos los minerales, tenemos montañas, playas, llanos, desiertos, tenemos todo y una gente muy buena que lamentablemente ha sido educada para ser servil y eso es lo que hay que cambiar. Con solo cambiar eso, nosotros llegamos a ser la potencia más importante del mundo, la más estable, así como actualmente lo es el mundo más desarrollado lo tiene es Noruega, creo que el otro es Islandia o Finlandia. Son los países más desarrollados con mayor nivel de vida. Nosotros podríamos tener ese estatus en muy poco tiempo con solo hacer los cambios en la educación que yo creo que son necesarios. Si no se hacen esos cambios, vamos a seguir eternamente en el papel en donde estamos, en la situación en la que estamos. Si no es por Estados Unidos, es por China, es por Rusia, por cualquier imperio que nazca. A lo mejor viene y se da un imperio de Hawái y entonces Hawái nos va a someter. Eso va a ser así. Entonces, por eso el desespero en las guerras de Estados Unidos que le aseguren los territorios y ríos ricos en petróleo y el oro, pero su poder militar es más obsoleto que cualquiera y no gana ni una guerra. Estados Unidos no ha ganado hasta donde yo sé ninguna guerra. Venezuela, que es su blanco actual, al igual que Irán. Irán es más blanco de Israel, pero Estados Unidos es su brazo armado, son sus esclavos. Porque Estados Unidos, como dije, fue fundado por los sionistas israelíes. Entonces, para no perder el control de esa zona, ya está invadida toda la zona africana y de Medio Oriente, soportada en oro, como está muy llena en oro. Los invadieron, les robaron todo el oro y con eso sostuvieron la... Fíjense que la crisis que tuvo Estados Unidos para el 2008, ellos la lograron bandear invadiendo Libia, Irak, Afganistán, Siria y robándole las reservas en oro, robándole el petróleo, robándole las reservas mundiales que estaban en los bancos. Y así fue que el sistema capitalista se mantuvo, sobre todo el sistema imperial, se mantuvo fue saqueando a los demás países, como nos están haciendo nosotros con Citgo, Monómeros y otras empresas, el oro en Inglaterra,
el dinero en el banco en Portugal con el que casualmente pagaron la deuda externa que ellos tenían. Portugal pagó su deuda que era de 2.000 millones de euros, lo pagó con 1.200 millones de euros que nos tenían nosotros teníamos algunas cuentas de ellos en un banco allá. Entonces así es que ellos se han mantenido toda la vida. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a nosotros permitir eso? Luego, la diferencia entonces del nuevo orden mundial estriba entre la sumisión y el comercio equitativo, en que Venezuela debe entrar y sumar voluntades suramericanas de integración, como quería Miranda, como quería Bolívar, como quería Chávez, y como hemos pensado con la Via Yala, retornar, como yo explico siempre, hay que retornar a la Via Yala y dejar esos segresionismos, esos divisionismos, que son simplemente muestras de servilismo y colonialismo que tenemos hoy en día todavía. Así podremos hacer frente a todo esto que viene nuevo, que va a ser bastante complicado, va a ser muy fuerte porque va a ser un mundo multipolar y nosotros como países pequeños, individuales, no vamos a tener fuerza y vamos a ser sometidos por los otros polos de poder. Entonces, o nos unificamos nuevamente en una gran Colombia, que no sería Gran Colombia en este caso, yo le llamaría Federación Bolivariana, es una de las cosas que estoy plasmando dentro de mi marco teórico que estoy haciendo, una nueva federación bolivariana, el continente había ya dividido en federaciones y una gran confederación que vendría a ser lo que hoy en día Chávez trató de lograr hacer con la CELAC, que sería una gran confederación que en ese momento ya conformadas todas estas federaciones podría incluirse hasta Estados Unidos como si fuese la OEA, porque ya Estados Unidos sería simplemente un polo más cualquiera como todos los demás. Pues eso sí, con el territorio de sus 13 provincias ya recuperado los territorios que ellos invadieron de Texas, Alaska, toda esa zona que es de la Yayala. Eso ya es un proceso más complicado, pero pues nosotros podríamos comenzar, nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer, Brasil ya es una federación, la Federación de Brasil, nosotros de la Federación Bolivariana, Chile, Perú, Paraguay, Chile, Perú no, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay podrían ser otra federación, Perú vendría a ser parte de la nuestra, Centroamérica vendría a ser otra federación, México de por sí solo, recuperando territorio, podría ser otra federación, el Caribe ya es la CARICOM, es una federación de repúblicas del Caribe, y la parte norte, recuperada allí, sobre la parte mexicana robada, que se recupere, que hacia Alaska sería otra federación, y Estados Unidos sería Estados Unidos, una federación de estados, ahí igual. Más o menos ese es el marco general de la idea que yo estoy plasmando en mis escritos y que Chávez intentó hacer, pero no le vieron la vuelta. Lo primero que hay que hacer, claro está, es acabar con los gobiernos entreguistas, esos serviles a los imperios, y acabar ese amor al dinero y que la gente empiece a tener amor más a la integración que al dinero como tal. Y para eso necesitamos el rescate de la educación y la formación social, moral y cívica. Dussel tiene muy buenas ideas al respecto. Grosfoguer también tiene muchas ideas. Luis Brito, muy buenas, por cierto. Y yo acá tengo mi par de cositas humildemente con las que puedo contribuir. Y bueno, eh, tengo 20 años insistiendo en este proceso y casualmente se me ha hecho aparentemente caso, alguien ha llevado eso al presidente, y se ha hecho más o menos algunas de las cosas que hice, que he dicho, como la restitución de la formación social, moral y cívica, que fue el primer decreto como presidente electo de Nicolás Maduro, y la creación de la universidad evangélica, que viene en función de toda esta locura que tenemos ahorita. Estoy terminando ahorita de publicar en mi blog un escrito sobre eso, sobre la operación Gedeón. Antier, hace unos días, 2, 3 días atrás, publiqué uno sobre las milicias bolivarianas y así he ido progresivamente avanzando. Ahí explico muchas cosas. Entonces los europeos, como viejos imperios, casi todos también saben esto y por eso apoyan sin sentido aparente como sumisión los ataques del imperio norteamericano a Venezuela, pero ya ven forzados a mediar con las otras potencias emergentes como Irán, Rusia, India o China, porque no las pueden frenar a menos que Estados Unidos logre controlarla y colonizar a Venezuela, que
que ya como lo dijo Donald Trump, creo que fue Trump o Pompeo, que es un sentido de supervivencia. Uno de ellos, de esto, Abraham Trump, dijo que ya lo de Venezuela era para la supervivencia de Estados Unidos. Lógico, necesitan nuestra riqueza. Lo que ellos no vienen a liberarnos nada, ellos lo vienen a saquear. Si por ellos nos matan a toditos y listo. Eso la gente tiene que entenderlo. Y por eso que este contrato de Guaidó que permite matar a 10 millones, 15 millones de venezolanos, porque de paso les pagan por cada venezolano que maten. Eso es lo más insólito que yo he visto. Yo te pago para que tú me mates a mí. Es una locura. Entonces el problema para nosotros es que al nacer un imperio siempre nace otro que termina siendo igual o peor al anterior. Entonces ahora el turno es de los rusos y los chinos y hay que ver cómo esto va funcionando, pero debemos prever justamente ahora que están naciendo o ya se están conformando, nosotros tratar de avanzar en nuestra unificación. Por lo menos podríamos empezar por recuperar los gobiernos que se han perdido progresistas en estos países de la antigua Gran Colombia y ver cómo nos unificamos en eso en función de una sola federación como hay la Federación Rusa, la República Federativa de Brasil. Fíjense, la Federación Rusa hace poco anexó un territorio que antiguamente era de ellos, se lo habían quitado cuando la disolución de la Unión Soviética y ahora lo recuperaron porque se dividió por aquellas primaveras de colores que le salieron mal en ese sentido a los norteamericanos y no pudieron poblar ese territorio casualmente que era el que les interesaba, que es donde están las riquezas y donde están los puertos profundos para los barcos, para anclar los barcos portaaviones y esas cosas allí. Eh, entonces, no podemos caer, no podemos permitir caer en este proceso. Existen muchas formas como la dependencia monetaria, por eso no he estado de acuerdo nunca con que no hay que dolarizar, sino que poner el yuan, no hay que poner el petro, sino el yuan, no señores. Aquí ponemos el petro como moneda de intercambio internacional y como soporte a nivel nacional para la estabilidad económica, pero nuestra moneda sigue siendo el bolívar. Eso no tiene, y Maduro lo dijo claramente, nuestra moneda no tiene ningún cambio, sigue siendo el bolívar. Simplemente se ha distraído la vista, se distrajo un tiempo hacia el petro, hubo estabilidad económica con el bolívar, no lo habían se acabó la hiperinflación. Ahora, como el petro está medio paralizado, fíjense que volvió a subir la inflación acelerada por estos imperios. Bueno, vamos a pararlo aquí porque está un poco largo. Después vamos a la segunda entrega. Dije que voy a hacer 4 porque el tema es más o menos largo, donde se explica todo esto de lo de las monedas, cómo van los imperios van decayendo en su moneda. Empiezan siempre todos con su patrón oro, incluso China está empezando hoy mismo en día con su petrodólar respaldado en oro y está utilizando su moneda virtual como el petro respaldado en oro. Nosotros respaldamos el petro en petróleo, pero también tiene respaldo en oro, en diamantes, en otros minerales. Entonces, como ven, el imperio chino está haciendo lo mismo que todos los imperios, está respaldando su moneda en oro en función de lograr el control. Después veremos si empiezan a degradarlo y empiezan a hablar o eliminan el patrón oro como hicieron los Estados Unidos y en Dios confío. O confía en Dios, algo así dice el billete de $1. Bueno, estamos hablando entonces en un par de días más o menos.